Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Por su fidelidad. Más que los 21 años celebramos la fidelidad de Dios. Amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana lleva por título ¿qué debemos hacer mientras esperamos el arrebatamiento de la iglesia? La palabra arrebatamiento ha sido un objeto de candentes discusiones teológicas. En la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, existen diferentes escuelas de interpretación de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos habla en más de una ocasión del arrebatamiento. Cuando usted escucha la palabra arrebatamiento, quizás usted solamente lo relaciona con la promesa de que la iglesia será arrebatada. Pero en realidad la palabra del Señor nos habla de hombres que fueron arrebatados, que fueron trasladados a la presencia del Señor sin ver la muerte, o de repente ser trasladado de un lugar a otro dentro de la misma tierra. La Biblia nos habla de 7 ejemplos de arrebatamientos en la palabra del Señor. En la Biblia habla de 7 eventos que incluyeron el arrebatamiento. En primer lugar tenemos a Enoc. Enoc fue llevado vivo a los cielos antes del diluvio. La Biblia dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Biblia también nos habla de un segundo hombre, Elías, el profeta Elías, ¿cierto? Dice en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. La palabra del Señor nos habla también que Jesucristo, cuando resucitó, después de haber resucitado, fue arrebatado al cielo en medio de una nube. La Biblia dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. La palabra del Señor, en cuarto lugar, estoy hablando en un orden cronológico, nos habla de Felipe, el diácono. Este Felipe también fue arrebatado. Hechos capítulo 8, verso 39 y 40 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue arrebatado de un lugar a otro. En realidad Felipe ese día sufrió 2 arrebatamientos. Porque primero fue llevado donde estaba el etíope y después salió de haber bautizado al etíope y fue llevado a Azoto. El apóstol Pablo también fue arrebatado al cielo. La Biblia dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 12, versos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Era tan humilde el apóstol Pablo que estaba hablando de él, pero él no decía que era él. Pero estaba hablando de él. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. En el lugar número 6, habla de la iglesia. La iglesia debe y será arrebatada. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿cómo dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La Biblia habla de un séptimo arrebatamiento, que este arrebatamiento es con los 2 testigos en el tiempo de la tribulación. Estos 2 testigos se presumen, no hay una seguridad, pero se presume que serán Moisés y Elías.
La Biblia dice en Apocalipsis 11 al 12, dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Está hablando de los 2 testigos. Amén. Así que la palabra arrebatamiento, el evento del arrebatamiento, no es algo aislado. Hoy día quiero enfocarme en un personaje de la palabra del Señor, y este personaje se llama el profeta Elías, porque a través de la vida del profeta Elías nosotros podemos aprender qué se debe hacer mientras se espera ese día glorioso. Amén. ¿Qué debe hacer el ser humano? ¿Qué debe hacer el cristiano mientras espera el arrebatamiento de la iglesia? Déjeme decirle que nosotros como hijos de Dios no estamos esperando al anticristo. Amén. Nosotros como hijos de Dios no esperamos al anticristo. Nosotros esperamos el día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que el pueblo de Dios está esperando. Amén. Por lo tanto, en primer lugar, mientras esperamos el arrebatamiento, debemos mirar atentamente los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar esperamos un evento glorioso. La vida del profeta Elías nos enseña esto. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Amén. Qué tremendo es esto. Elías estaba preparando a alguien que tenía que sucederle a él, porque Elías sabía que iba a ser arrebatado. Y no solamente Elías lo sabía, Eliseo también lo sabía. Amén. Miren, nos encontramos con el último mensaje, se podría decir, de este extraordinario profeta Elías. Y toda la vida de Elías fue así como un torbellino, oiga. Toda la vida del profeta Elías fue rodeada de milagros. Bueno, en realidad el profeta Elías hizo 8 milagros tremendos, pero eran milagros poderosos. Toda la vida del profeta Elías fue rodeada de un torbellino de acontecimientos. Así que no es de extrañar que el Señor se lo iba a llevar en un torbellino. Amén. No es de extrañar que el Señor lo iba a llevar a su presencia de esa manera. Pero ¿qué hizo el profeta Elías mientras esperaba ese evento que él sabía que venía? Él sabía que no iba a morir. Oiga, eso ya es algo tremendo y glorioso. Mire, si yo sé que no voy a morir, ya dejo de hacer dieta, hermano. Amén. Aunque no la hago tampoco, pero bueno. Le diría a las hermanas y hermanos: ¿sabe qué? Si no vamos a morir, no se preocupe. El profeta Elías sabía que no moriría. Sabía que iba a ser arrebatado. Mire, y seguramente Elías conocía por las escrituras lo que había sucedido con Enoc. Porque Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, y la palabra del Señor dice que el Señor se llevó a Enoc porque era un hombre justo. Por lo tanto, la promesa del Señor a Elías era que él también sería arrebatado. Y Elías seguramente se sentía honrado por esto, porque iba a ser el segundo hombre en la historia que sería arrebatado sin experimentar la muerte. Es un evento que también nosotros esperamos. Amén. Nosotros esperamos, mis amados hermanos, ese evento glorioso. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo le dice a los tesalonicenses: no se entristezcan por aquellos que han muerto. Pero Pablo no utiliza la palabra muerte. Pablo utiliza la palabra los que duermen. Porque los que mueren en Cristo, mis hermanos, están en Cristo y no han muerto, tienen vida eterna. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mismo evento que esperaba Elías es el evento que está esperando la iglesia. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estamos esperando el día glorioso del Señor. El día en que suene esa final trompeta y la iglesia suba a la presencia del Señor con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados. No solamente esperamos un día glorioso, esperamos una promesa. Es una promesa para el pueblo del Señor, y esa promesa era la misma que tenía el profeta Elías. Si usted va a Segunda de Reyes capítulo 2, tenga abierta ahí su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 2. El verso 3 dice: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Verso 5 dice: se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo sé, callad. Verso 7: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. El verso 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mis amados hermanos, el texto bíblico nos dice que no solamente Eliseo sabía que Elías sería arrebatado, no solamente Elías lo sabía harta gente. Hartas personas sabían lo que iba a suceder con Elías. Mis amados hermanos, y esto es tremendo porque la relación que se gestó entre Elías y Eliseo fue una relación tan profunda, fue una relación tan de padre a hijo, que usted se va a dar cuenta de que la presencia física de ese gigante de la fe, Elías, iba a ser despojada y ya no iba a estar con Eliseo. Por lo tanto, entender de que este evento no era un evento secreto, sino que era un evento que estaba al tanto muchas personas. Era algo que la gente había oído hablar y se estaban preparando y le advertían a Eliseo: ¿sabes hoy que tu maestro, ¿cierto? Tu padre espiritual, ese que está caminando contigo, el que te está enseñando, ¿sabes tú que va a ser arrebatado? ¿Sabes tú que el Señor se lo va a llevar? Mire, el evento del arrebatamiento de la iglesia no es algo oculto. En estos días que está pasando esto de la guerra de Israel, la iglesia se volcó, y digo la iglesia a nivel mundial, a predicar sobre estos eventos. Yo he visto unos apóstoles y profetas por ahí que nunca en su vida habían predicado del arrebatamiento, pero ahora creo que están con tanto miedo que comenzaron a predicar de eso. Pues es un evento que todo el mundo está informado. Jesucristo mismo advirtió sobre estos eventos. En Juan 14, verso 12 en adelante dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta el mismo Señor Jesús está hablando de un evento en donde Él tiene que venir a buscar a su iglesia. Por lo tanto, este es un evento conocido. Así como en el contexto de Elías, las demás personas conocían que iba a suceder con Elías. En estos días nadie podría tener excusa y nadie podría decir que es un evento que puede tomar por sorpresa. Es un evento que está profetizado, es un evento que la iglesia lo ha predicado y es un evento que nosotros conocemos.
y sabemos que vendrá. ¿Y sabes por qué sabemos que vendrá? Porque Dios es fiel a sus palabras y Dios es fiel a sus promesas. Amén. Veíamos la semana anterior cómo pasaron casi 2000 años desde que Israel, desde el año 70 después de Cristo, fue desalojado de su tierra. Pasaron 2000 años. Después de 2000 años, en el año 1948, Israel es nuevamente declarado como nación y es establecido en el mismo lugar donde comenzó su historia. No perdieron sus costumbres, no perdieron su lenguaje. No. Mire, ellos mantuvieron su identidad. Si eso no es Dios, yo no sé qué puede ser Dios. La mayor prueba de la gloria de Dios sobre la tierra es ver una nación que de 2000 años después sigue manteniendo intactas sus tradiciones y 2000 años después regresaron a un lugar que se les había profetizado que iban a regresar. Mis amados hermanos, no habrá excusa. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 al 11 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro está advirtiendo de que nosotros no tenemos excusa, que al conocer los acontecimientos que vienen para su pueblo, para la iglesia, no podemos vivir de manera relajada. Tenemos que vivir con nuestros corazones encendidos en la presencia del Señor. En tercer lugar, déjeme decirle que no sabemos cuándo sucederá esto. Nadie tenía a ciencia cierta el conocimiento de en qué momento el profeta Elías iba a ser arrebatado. Ni siquiera el mismo profeta Elías sabía en qué momento iba a ser arrebatado. Sin embargo, mientras esperaba el evento que Dios le había dicho al profeta Elías, Elías nunca se quedó estático. Elías se mantuvo en movimiento y nosotros hasta que llegue el momento, porque no sabemos. Amén. No sabemos el momento en que Cristo vendrá por su iglesia, pero de igual manera no podemos quedarnos estáticos. En el Nuevo Testamento hay alrededor de 380 referencias respecto al arrebatamiento, directa e indirectamente. Evento que la palabra del Señor ratifica una y otra vez. En Mateo 24, verso 36 dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que el evento esta esperanza, esta promesa, que si bien no sabemos cuándo sucederá, es un evento que debería importarnos de sobremanera. Porque el punto no es cuándo sucederá, el punto es que sucederá. Mis amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando habló de los eventos finales, en el verso 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si nosotros supiésemos en qué momento el ladrón se va a meter en la casa, estaríamos esperándolo con el reloj, ¿cierto? El reloj en una mano y con el palo en la otra. Porque sabríamos que en esa noche o en ese día, a esa hora, vendría el ladrón y se metería en la casa. Pero como no sabemos, de igual manera tenemos que estar preparados para cuando Cristo haga sonar esa final trompeta. ¿Estamos preparados? Mi segundo punto es que mientras esperamos el arrebatamiento debemos seguir caminando sin desmayar. Mire, ¿y nuestro caminar cómo tiene que ser? En primer lugar, con propósito. Nuestro caminar tiene que ser con propósito. Volvamos a la historia del profeta Elías. Dice en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. El verso 4 dice que Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová, y vive tu alma,
que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. El verso 6 dice que Elías volvió a decir, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. Mire, fue tanta la confianza, fue tanto el amor que había de padre a hijo. ¿Y por qué digo de padre a hijo? Porque la exclamación de Eliseo cuando Elías estaba siendo arrebatado, la historia bíblica nos cuenta que hubieron carros de fuego. Yo me imagino que se puso entre los dos porque el texto bíblico dice que los separó. Y la exclamación de Eliseo, ¿cuál fue? Padre mío, Padre mío. Pueblo de Israel, nación de Israel y su gente de a caballo. Carros de fuego. ¿Sabe lo que simbolizaban esas palabras? Nación de Israel, jinetes, caballos, carros. ¿Sabe lo que simboliza? En el Antiguo Testamento tiene un significado profundo. Esa frase simboliza poder. El poder de una nación se simbolizaba en la cantidad de gente, en la cantidad de carros, en la cantidad de jinetes, en la cantidad de caballos. Y lo que está diciendo Eliseo es el poder de Dios, la gloria de Dios se está yendo, porque Elías era un hombre tan poderoso en Dios que Eliseo dice, se está yendo la gloria del Señor de la nación. Tremendo. Elías sabía en qué momento, no sabía en qué momento sucedería, pero sabía que vendría ese momento. Y Eliseo, como también sabía que venía ese evento, pero no sabía en qué momento, no quería dejar. Y había tanta confianza entre ellos que por más que Elías le decía, quédate aquí, Eliseo le dijo, no, yo no me voy a quedar acá. Yo voy a estar contigo hasta el último momento. Amén. Mis amados hermanos, Elías se mantuvo activo en el servicio al Señor hasta el último momento. Viajó a los lugares a donde el Señor le dijo que tenía que ir. No, esto no quedaba tan cerca, había que ir caminando. Eran tramos largos, mis amados hermanos. Y Elías, no es que todo esto sucedió en un día, no se confunda. Pasaron varios días de caminata, de ir, visitar estos lugares. No podemos dejar de servir al Señor con la excusa de, bueno, ya mismo el Señor viene, ¿para qué voy a seguir predicando? ¿Para qué voy a seguir? No, con mayor razón hay que seguir sirviendo a Dios. Con mayor razón hay que seguirse congregando. Hoy más que nunca, con mayor razón hay que buscar a Dios con todo el corazón. Mientras el Señor todavía no venga, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre velando. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén o no amén. Bienaventurado todo aquel que cuando el Señor regrese lo encuentre en sus caminos. Esto es muy revelador. Que cuando Cristo regrese por su iglesia nos encuentre en el lugar correcto. Amén. Debemos caminar, mis amados hermanos, con propósito. Y debemos caminar, en segundo lugar, en progreso. No quedarnos estancados. Antes que el Señor sacara a Elías de este mundo, lo fue llevando de un lugar a otro. Lo acabamos de leer. Todo esto es una especie como de despedida de Elías en lugares en donde hubieron eventos importantes para la vida de Elías. Y también la visita del gran profeta Elías a esos lugares provocaba, mis amados hermanos, a otros a buscar a Dios. Oiga, había que estar parado al lado del profeta Elías. Mire, un tipo que oró y descendió fuego del cielo y él solito agarró un cuchillo y le cortó la cabeza a 450 profetas de Baal, los degolló. Había que tener los pantalones bien puestos para estar al lado del profeta Elías. Era un hombre de Dios tremendo. Una gloria poderosa en él. Amén. El hecho de visitar estos lugares que el Señor le dice que visite antes de su arrebatamiento le dio la oportunidad a Elías de recordar, de revivir momentos de su historia. Por eso va a Gilgal, por eso va a Betel, por eso va a Jericó, por eso va al Jordán.
¿Qué significa esto? Esto habla de una progresión en el ministerio del profeta Elías. Los viajes de Elías en esos días previos al arrebatamiento nos muestra que eso debería ser algo normal en la vida de un cristiano. Un cristiano debería vivir un proceso progresivo de crecimiento en Dios. Usted no fue llamado a solamente a salvación. Usted también tiene un llamado a servicio, un llamado al ministerio. Y en el proceso de la vida, uno no puede quedarse siempre estancado en el mismo lugar. Uno en el caminar con Cristo tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que llegar a lugares, a propósitos, a caminos, a instancias que el Señor quiere que usted realice. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana no está destinada a ser una vida de estancamiento. Ya, listo, me convertí, me bauticé, listo, y voy una vez a la semana a la iglesia. No, señores, no. Tengo el deber como pastor a usted de decirle, un llamado específico para tu vida tiene que haber. En algo tienes que servir a Dios. Hay algo que tienes que hacer antes de que partas del escenario de la tierra. Algo Dios tiene que hacer con tu vida. Algún propósito Dios tiene contigo. En algo el Señor quiere glorificarse en tu vida. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Eso es progresivo. Eso es progresivo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. La vida espiritual que progresa mientras el Señor se aproxima nos demuestra este último viaje de Elías por estos lugares. Gilgal representa el comienzo del ministerio de Elías. Betel representa la comunión con Dios. Jericó representa victoria y el Jordán representa el peregrinaje por el desierto. Mis amados hermanos, mientras llega el arrebatamiento, tenemos que seguir progresando. En tercer lugar, debemos caminar acompañados, no solos. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. O sea, yo entiendo. ¿Qué sé yo cómo habrá sido ese carro de fuego? No me lo puedo imaginar. Quizás lo primero que viene a la mente es un carro como los antiguos. Uno no sabe. ¿Cómo lo quiso expresar el escritor de Reyes? ¿Cómo quiso hacer entender? Pero yo sí me imagino que era tanto el fuego y la gloria que tuvo que meterse entre los dos. ¿Por qué? Porque Eliseo no se quería separar de Elías. Eliseo no quería dejar a Elías. Y tuvo que ponerse entre los dos. Dice, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Si pudiésemos decir algo de este texto, es que este texto representa el precio del compañerismo. Elías se aseguró de tener a Eliseo por compañero. Después de vivir y trabajar solo por un tiempo, decidió tener un compañero de milicias. La amistad llegó a ser tan grande entre Eliseo y Elías que Eliseo incluso tuvo la osadía de desobedecer a Elías. Elías le decía, quédate acá. No, yo no me quedo acá, yo sigo. Era tanta la confianza, yo diría hasta el parentesco espiritual. Elías siguió caminando en compañerismo porque comenzó a visitar las escuelas de los profetas y ahora caminaba con su amigo Eliseo. El caminar del creyente de aquí a que Cristo venga por su iglesia nunca tiene que ser en soledad. Nosotros no somos llamados a estar solos. Nosotros siempre somos llamados a estar acompañados. Para eso Dios ha puesto a la iglesia. La iglesia, la idea es acompañar. Una de las exhortaciones del Nuevo Testamento aparece en Hebreos capítulo 10, verso 25,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo está la comunión con los hermanos? ¿Cómo está tu comunión con los hermanos? Es importante que de aquí a que Cristo nos arrebate, nos lleve, necesitamos caminar en compañerismo. Y en tercer lugar, punto general, dice, mientras esperamos el arrebatamiento, también debemos formar a otros. O sea, debemos preparar a otros, discipular. ¿Sabe usted que hoy día a las 10 de la mañana, gloria a Dios, tenemos 4 bautismos hoy día? 4 bautismos hoy día tenemos a las 10 de la mañana. Fruto del compañerismo, fruto del predicar. Alguien habló, alguien predicó y se produce esta sinergia en que todos estamos incluidos. ¿Cómo debemos discipular? ¿Cómo debemos formar a otros? Enseñándoles el camino de la fe. Segunda de Reyes 2:8 dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Elías estaba ocupado hasta el final de su carrera, pero la vida de este hombre nos da un tremendo mensaje. Mientras Elías esperaba el torbellino que descendiera del cielo para que lo levantara de entre los mortales, Elías no dejó de trabajar. Elías estaba acostumbrado a ver los milagros del Señor. Para Elías ya no era extraño ver que el río Jordán pudiese abrirse en dos, que él utilizara su manto y lo hiciera golpear y eso se abriera en dos. Para Elías era un ejercicio de fe cotidiano ver la gloria de Dios. Su confianza estaba en quien había estado con él siempre, que era el Señor, Jehová de los ejércitos. Quizás para cualquiera de nosotros, escuche bien, para cualquiera de nosotros, tomar un manto, estoy hablando si estuviésemos en el papel de Eliseo, tomar un manto y azotarlo contra el agua para que se abra, yo creo que cualquiera de nosotros tendría un montón de dudas. Las mismas dudas que quizás tenía Eliseo. Elías sabía que sería arrebatado, pero ¿por qué decide abrir nuevamente el Jordán? ¿Por qué decide nuevamente que las aguas se abran al azote de su manto? Porque los hombres y mujeres de fe terminan sus vidas siempre dando ejemplo hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos llamados a dar ejemplo hasta el último día de nuestra vida. Debemos dar ejemplo de fe. El ejemplo de fe. Eliseo tenía que ver esa fe, tenía que aprender de Elías, porque el que tomaría el manto iba a ser Eliseo. No deje de caminar en la fe. De aquí hasta que Cristo venga por nosotros. Y si tenemos que partir a la presencia del Señor y Cristo aún no regresa, no deje de caminar en la fe. ¿Sabes por qué? Porque otros van a imitar tu fe. Uy, yo pensé que alguien iba a decir amén ahí. Otros tienen que imitar tu fe. Otros tienen que imitar tu constancia. Otros tienen que imitar tu llamado. Otros tienen que imitar tu pasión por Dios. Otros van a ver lo que tú haces en el Señor y tienen que imitar tu fe. Que tu fe nunca desmaye. Que tu fe siga contagiando a otros hasta el final de tu vida o hasta que Cristo venga por nosotros. Era necesario hacer esto porque Elías necesitaba prepararlos y preparar específicamente a Eliseo para otras cosas, para cosas mayores. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9 dice, cuando había pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Tremendo. Tremendo lo que está pidiendo acá Eliseo. Yo pienso que era lo mínimo que hubiese pedido cualquier otro discípulo. Y efectivamente cuando lo vemos desde el aspecto de los milagros, Elías hace 8 milagros y Eliseo hace 16 milagros. Interesante.
Eliseo hace 16 milagros, el doble del profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos van a ir mucho más allá que nosotros. Amén. Yo sé que los que vienen después de mí van a llegar mucho más allá que lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Por lo tanto, proponte en tu corazón dejar un legado en tu familia y dejar un legado en la iglesia. Son dos cosas que deberíamos proponernos. Que tu trabajo, tu servicio en la iglesia deje un legado, deje una marca. Que tu familia viva bajo la marca de un hombre y de una mujer de fe. Dios le había dicho a Elías en la cueva de Horeb que antes de irse tenía el trabajo de ungir a hombres para completar la tarea que el Señor había puesto como oficio profético. ¿Se acuerda usted que Elías se había metido en una cueva y dijo: Señor, mátame, no soy yo mejor que mis padres? Estaba deprimido Elías. Y el Señor lo sostuvo, lo contuvo, lo levantó y le dijo: prepara a otros. Entre estos otros estaba su sustituto, Eliseo. Amén. Y Eliseo pide una doble porción de su espíritu. Así que la tarea de Elías era capacitar a ese hombre que lo iba a sustituir. Mis amados hermanos, cuando Elías le dice: cosa difícil pediste, ¿sí? Era algo difícil para Elías, pero no era algo imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios escuchó la petición de Eliseo. Por lo tanto, mis amados hermanos, nos encontramos con que mientras Elías esperó su arrebatamiento, se mantuvo fiel, se mantuvo siguiendo y sirviendo al Señor como si fuera a vivir otros 100 años. Una de las tareas que olvidamos los creyentes es que estamos modelando vidas y conductas como lo hizo Elías. ¿Qué es lo más importante por hacer antes de que el Señor venga por su iglesia? Debemos modelar a otros. Tienes una familia en la cual debes modelar a Cristo. ¿Amén o no amén? Mantenerte en la fe garantizará que tu familia, tus hijos, tu descendencia, hasta que Cristo regrese por nosotros, se mantendrá en fe. Es algo poderoso lo que puede suceder en cuanto al ejemplo. Es tremendo pensar, mis hermanos, y yo reflexionaba y tocaba mi corazón esta palabra en estos días. La expresión de Eliseo cuando Elías está siendo arrebatado: Padre mío, y su gente de a caballos, carros de fuego. Estaba diciendo: en la gloria, el poder de Israel se está yendo. Y cuando cae ese manto lo toma Eliseo. Y Eliseo lo primero que hace, dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y azota el manto contra el Jordán y se vuelve a abrir. Y comienza el ministerio del profeta Eliseo. Años después, nos encontramos con que Eliseo está muriendo de una enfermedad. El tremendo hombre de Dios, sustituto, ¿cierto?, que tomó el manto de Elías, está muriendo de una enfermedad. Y está muriendo de una enfermedad y aparece el rey de Israel, Joás, un rey que no había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Y ese hombre aparece y se pone a llorar ahí en el lecho de muerte donde está Eliseo muriendo. Y Joás dice, increíblemente: Padre mío, Israel y su gente de a caballo, carros de fuego, jinetes. Expresa lo mismo que Eliseo había expresado por Elías. Joás lo expresa por Eliseo. ¿Y sabe lo que sucede? Eliseo, en su debilidad y en su estado ya casi moribundo, le dice a Joás: tensa el arco y la flecha. Y le estaba entregando una palabra profética de lo que tenía que hacer. Y usted sabe que para tensar un arco y una flecha no es algo liviano, es algo duro. Y Eliseo se pone como un padre al lado de Joás y tensa el arco y la flecha para apuntar a los que tenía que destruir, cosa que Joás no hizo. Mis amados hermanos,
Eliseo muere. Y ayer reflexionábamos en esto, de lo que se perdió Jesse. Jesse era el criado de Eliseo, ¿se acuerda usted? Cuando Eliseo le dice, anda a ver si ya viene una nube. Y Jesse fue un par de veces, después dice, viene una nubecita chiquitita como la palma de una mano. ¿Sabe de lo que se perdió Jesse? Se perdió el manto. Se perdió el manto. ¿Y sabe por qué se lo perdió? Porque Jesse estaba más interesado en el dinero. Le fue a cobrar ahí una coima a Naamán. ¿Y cómo sería la gloria y la unción sobre ese manto de Elías? Que cuando Eliseo fue enterrado y en medio de una batalla se dejan a unos soldados muertos ahí, y la unción de Dios que aún estaba en ese cuerpo resucitó a esos muertos. Es tremendo pensar lo que sucedió ahí. Y es tremendo pensar que esa unción de Dios, que no se pudo trasladar de Eliseo a otra persona, esa unción de Dios se mantuvo por 800 años. Porque 800 años después se levanta un hombre en el desierto, Juan el Bautista. Y dicen que todos decían, es el profeta Elías que ha regresado. Y Juan el Bautista no hizo milagros. Juan el Bautista preparó el camino al Mesías. Preparó el camino al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados hermanos, pensemos en esto. Porque el Señor dijo que el mayor de los profetas había sido Juan el Bautista. Mire, qué tremendo es pensar todo lo que va a acontecer o lo que tenemos que hacer. Preparar a este mundo para la venida del Señor. Mis amados hermanos, qué bueno fue que Dios no escuchó la oración de Elías cuando dijo, mátame porque no soy mejor que mis padres. Elías cumplió con la misión del Señor. Hasta el final de sus días conservó, mis amados hermanos, sus vestiduras limpias, sin mancha. No se contaminó con el sistema que estaba estableciendo, mis amados hermanos, Acab y Jezabel en su época. No tuvo quizás un lugar donde vivir, pero le toca ahora ser arrebatado y llegar al descanso celestial porque iba a recibir su galardón. Al final de la jornada, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Mantente firme en el Señor hasta que Cristo venga por nosotros. Yo sé que proféticamente pasan muchas cosas en estos días, pero déjeme decirle, nosotros no esperamos un anticristo. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Y honra a Dios con tu vida. Honra al Señor hasta ese momento, hasta ese día. El Señor va a honrarte también cuando vayamos a su presencia. Qué tremenda honra se ve reflejada en Elías cuando Cristo es transfigurado y el primero que aparece ahí está Moisés y Elías. Qué tremenda honra Dios le entrega a los siervos de Dios. ¿Sabes lo que Dios puede llegar a hacer contigo? Si consagras tu vida. Consagrar nuestras vidas traen la honra de Dios. Incline su rostro en esta mañana. Prepare su corazón delante del Señor. Oh Señor amado,